el puente en arco más largo del mundo y un espectacular puente colgante, ambos diseñados para salvar impresionantes distancias y soportar tifones y terremotos. Forman parte del mayor auge de construcción de puentes en la nación de mayor crecimiento en el planeta, China. ¿Qué se requiere para construir los puentes imposibles del mundo? Megapuentes, China. La nación de China está pasando por una transformación única en la historia. En solo una década, este país ha creado redes de carreteras y puentes solo superadas por los Estados Unidos. Pero, a diferencia de los Estados Unidos, China posee dos de los ríos más largos del mundo, que dividen el país e interrumpen los viajes por tierra. Construir puentes es vital para esta economía en expansión. Infortunadamente, los ríos de China son una pesadilla para los constructores de puentes. Los cauces de agua bullen de tráfico fluvial que no puede ser desviado. Los ríos corren raudos, profundos y anchos. Su fondo cenagoso puede tragarse los cimientos de los puentes. Y hay algo peor. Los tifones tocan tierra aquí durante todo el año. Los puentes deben soportar vientos de 240 kilómetros por hora. En cualquier momento, pueden presentarse terremotos que alcanzan los 7 puntos en la escala de Richter. Fuerza suficiente para sacudir un puente como si fuera gelatina. Estos desafíos frustraron a los ingenieros chinos durante siglos. Pero hoy los están encarando de frente, erigiendo algunos de los viaductos más espectaculares del mundo. Uno de los más audaces es el puente Lupu en Shanghái, el puente en arco más largo del mundo. Son 34 millones de kilos de acero remontándose sobre el transitado río Huangpu. El arco del Lupu se eleva a más de 91 metros. De allí penden 120 cables para sostener el viaducto. El arco abarca toda la anchura del río, 550 metros, sin soporte inferior. Hoy se erige como una obra maestra de la construcción de puentes. Pero la edificación de un puente de esta clase y este tamaño presentó intimidantes riesgos. El diseño no se realizó hasta que la ciudad estuvo desesperada por un puente. Es 1999 y la población de Shanghái se aproxima a los 13 millones. La ciudad más grande de China está a punto de reventar. El parque automotor atasca las calles. Los urbanistas quieren aliviar la congestión. Pero el río Huangpu se interpone en el camino. Divide la ciudad en dos. Un nuevo puente ayudaría al crecimiento de Shanghái, pero construirlo representa un enorme reto. El río mide cerca de 550 metros de anchura, y el nuevo puente debe diseñarse de tal manera que no se hunda en el cenagoso fondo del Huangpu, o bloquee el río, uno de los más transitados de la China. El tráfico fluvial debe seguir su curso. Hay una solución rentable. Un puente atirantado. En este diseño, el viaducto está suspendido por cables sujetos directamente a enormes torres. Un puente colgante podría cruzar fácilmente al otro lado del río Huangpu. Pero Shanghái ya tiene 3 puentes atirantados. Y las autoridades de la ciudad quieren algo especial, algo más que un simple puente. Un monumento.
toman una decisión radical. Shanghái construirá un puente en arco, el más grande jamás construido. Sería más fácil construir un puente atirantado, pero a los chinos siempre les han gustado los puentes en arco. Los chinos han construido puentes en arco por 1500 años. En el diseño del Lupu, el viaducto cuelga de cables sujetos al arco. Sin el arco, el viaducto se combaría y colapsaría bajo su propio peso. Pero un arco no se comba. Las fuerzas descendentes tienden a hacer que el arco se expanda hacia afuera. Si las bases del arco pueden mantenerse en su lugar, el arco permanecerá en pie. Durante un cuarto de siglo, el puente New River Gorge, en Virginia Occidental, ha mantenido el récord como el puente en arco más grande del mundo. El puente New River Gorge no ha sido desafiado porque las construcciones de este tamaño son difíciles y peligrosas. Un mayor tamaño magnificará cada uno de los problemas. Pero los chinos no se dejan intimidar. En octubre de 2000 comienza la construcción del puente Lupu. Los operarios instalan los pilotes que soportarán los extremos del puente. Los acereros dan forma al primero de los 64 segmentos del arco. El diseño es extremadamente complejo. Requiere de unos arcos gemelos que forman un ángulo interno. Los operarios deben fabricar cada segmento según especificaciones diferentes dependiendo de su lugar en el puente. Cuando llega un segmento a la construcción, unos gigantescos montacargas los elevan lentamente a su posición. Una operación complicada. Algunos segmentos llegan a pesar hasta 154.000 kilogramos. Cuando los operarios añaden un segmento nuevo, el montacargas se desliza hacia adelante, directamente sobre él, listo para izar el siguiente segmento. A medida que el arco crece, los ingenieros enfrentan el reto de mantenerlo erguido. Sin soporte, los dos lados caerían al río. Pero un sistema de andamios bloquearía el transporte fluvial. ¿Cuál es la solución de los constructores? Sostener el arco desde arriba. Primero, los operarios erigen unas torres temporales de más de 120 metros de altura a cada extremo del puente. Fijan cables de acero de las torres al arco. 2 cables soportan cada segmento del arco. El arco se eleva, pieza por pieza, hacia el centro. Unos cables adicionales evitan que las torres se desplomen. El apuntalamiento es tan considerable que es como construir un segundo puente. Un puente atirantado que se desmantelará una vez el puente en arco esté completo. Pero hasta que el arco esté terminado, este es un sistema precario. Con cada paso, el arco se hará más vulnerable. Un arco es un sistema estructural que solo es viable cuando los extremos del arco estén conectados. Los dos extremos no son solo inestables en dirección vertical debido a que no están sujetos a compresión, sino que también son muy susceptibles al viento. Los constructores no tienen otra alternativa que tratar de cerrar su arco lo más pronto posible. Pero es un proceso lento. El diseño requiere que los segmentos del puente sean soldados desde el interior. El espacio es reducido, la ventilación mala. El soplete calienta el aire a 60 grados centígrados. Hace tanto calor que los soldadores solo pueden trabajar durante 15 minutos seguidos. Y para completar el puente, deben hacer 305.000 metros de soldaduras. Afuera, unos topógrafos se cercioran de que el arco siga la dirección correcta. La gravedad, la temperatura del aire y el viento siempre están en actividad, cambiando su tamaño y posición. Si los ingenieros yerran los cálculos, los segmentos finales no encajarán y el arco no podrá cerrarse. Quedaría peligrosamente expuesto.
y un tifón podría llegar en cualquier momento. En esta región se presentan por lo menos 2 tifones anualmente. Los vientos de un tifón fuerte podrían arrancar las junturas débiles, sacudir hasta derribar una torre de soporte o romper cables. El peso del arco haría el resto. Podría precipitarse al río. Antes de comenzar la construcción, los diseñadores del Lupu probaron un modelo de su puente contra las fuerzas de un terremoto de 7.0 y vientos huracanados de 270 kilómetros por hora. La prueba predijo que el arco podía sobrevivir a lo peor, aún sin terminar. Pero los constructores no dormirán tranquilos hasta cerrar el arco. El presupuesto, el calendario de trabajo y la seguridad de todo el proyecto penden del resultado. Y entre más grande sea el arco, más cosas pueden salir mal. Cuando se construye un puente con segmentos que se colocan uno después del otro, existe la probabilidad de que cuando se llegue al centro, la última pieza no encaje perfectamente. ¿Podría pasarle esto al Lupu? Luego de avanzar varios meses adelantados al cronograma, la construcción parece hacerse más lenta. Un diario de Shanghái informa de un retraso debido a dificultades técnicas. Tuvieron algunos problemas al final cuando trataron de hacer encajar la última pieza y debieron hacer una pausa. El diseñador en jefe del Lupu niega que haya un problema. Pero el puente permanece inacabado y frágil. Y un destructivo tifón se aproxima. Julio de 2002. A casi 2 años de iniciada la construcción, el puente Lupu de China se vislumbra sobre el horizonte de Shanghái. Aún incompleto. Es más vulnerable que nunca, en el peor momento posible. El tifón Ramazun se está gestando en el Pacífico, a solo 128 kilómetros de la ciudad. Por 24 horas seguidas, la tormenta azota la costa china. Los fuertes vientos derriban árboles, arrasan casas y azotan duramente el inacabado puente Lupu. En la ciudad mueren 5 personas. Luego, el tifón toma rumbo norte y desaparece. Esta vez, los soportes del Lupu resisten. El puente queda intacto. Pero tal vez los constructores no tengan tanta suerte en el futuro. Deben cerrar su arco antes que llegue otro tifón. Finalmente, los ingenieros preparan la instalación de la última sección del arco. La pieza final comienza su viaje hacia la cima. Los constructores no pueden tener la certeza de que encajará a la perfección, aún después de deslizarla en su sitio. Los operarios sueldan rápidamente un lado de la sección. Pero al otro lado, el espacio es demasiado grande. Deben esperar hasta que la temperatura exterior suba. Así el arco de acero se expandirá y el espacio se cerrará. A 20 grados centígrados exactamente, la brecha se cierra. Esta última juntura se sella con pernos permanentes. Es hora de celebrar. Pero el arco gigante todavía no está fuera de peligro. Los ingenieros aún deben evitar que haga presión hacia afuera, hundiéndose en el blando fondo de la ribera, y colapse. Los puentes en arco como el New River Gorge están apuntalados sobre roca sólida a cada extremo. La carga del pesado arco presiona hacia afuera contra la roca, pero la piedra no se mueve.
y esa fuerza mantiene el puente erguido. Pero el suelo del río Huangpu es demasiado blando para resistir el peso del Lupu. Los extremos se deslizarán hacia afuera y el arco colapsará, a menos que los ingenieros refuercen los extremos. Esto se denomina un puente con tablero inferior. Los constructores extienden 16 cables entre las bases del arco. 8 cables permanecerán visibles una vez el puente esté terminado. Los otros 8 estarán ocultos dentro de los tramos del viaducto. Juntos, actuarán como la cuerda del arco de un arquero. Sin su fuerza constante, el arco retomaría su forma recta. Cuando hay una carga sobre un arco, crea una fuerza horizontal muy potente que empuja hacia afuera los extremos del puente. Entonces estos se atan con cables de tal manera que esas fuerzas horizontales actúan una contra la otra en el cable. El personal de mantenimiento tendrá que vigilar de cerca esos cables durante toda la existencia del puente. Examinarán regularmente la tensión para cerciorarse de que permanezca en alrededor de 22.000 toneladas. El arco del Lupu ya está listo para soportar la carga del viaducto. Los operarios comienzan a izar las 15 secciones de la plataforma del camino, otro pesado trabajo. Algunas pesan 450.000 kilos. Para este paso, el río Huangpu no es un obstáculo, es una ventaja. Los enormes tramos del viaducto pueden llevarse en botes hasta el lugar de la construcción. Es mucho más fácil que transportarlas por tierra. 28 de junio de 2003. El puente Lupu se inaugura, 2 años y medio después de iniciada su construcción. Los contratistas cumplen con sus plazos de entrega a pesar de los retrasos. Shanghái ya tiene una obra de exposición, así como una vital nueva ruta de tráfico. Y China ostenta su primera distancia récord, el arco de puente más largo jamás construido. Pero esta victoria es rápidamente ensombrecida por la insaciable necesidad de puentes de China. Los chinos quieren conectar toda la nación para formar una economía moderna y unificada. Ya fue bastante difícil conquistar el río Huangpu, que corta Shanghái en dos. Pero China tiene un río que corta todo el país en dos. El Yangtze es el río más largo de China y el tercero más largo del mundo. Divide a China geográfica y económicamente, constituyendo un obstáculo de 6.276 kilómetros para su crecimiento. 3 horas al oeste de Shanghái. Los chinos están uniendo esta vertiente con uno de sus mayores megaconectores. Un puente colgante llamado el Ringyang. El Ringyang debe salvar 3 veces la distancia del puente Lupu de Shanghái. Casi 1.6 kilómetros de un solo salto. Es el puente más largo que los chinos hayan construido. El tercer puente colgante en el mundo. Sus torres gemelas tienen una altitud de 213 metros. Para algunos, ya es todo un reto el solo subir a la cima y mirar por el borde. Para los residentes de la orilla norte del Yangtze, el puente significa un viaje más rápido y seguro a Shanghái y una oportunidad de compartir la nueva riqueza de China. La ribera norte está aislada de Shanghái por el Yangtze. Pero ahora el Ringyang reemplazará un viaje en ferry que puede tardar 2 horas, con un recorrido en auto de 10 minutos.
1998. Los diseñadores quieren tender un puente sobre el Yangtze entre las antiguas ciudades de Zhengzhou y Zhenjiang. Pero de inmediato surge un problema. Construir un puente directamente entre las dos ciudades es imposible, porque las ciudades mismas se extienden hacia las riberas del río. No hay espacio para añadir un puente. Los diseñadores se ven forzados a construir el puente más al oeste, pero aquí el espacio entre las orillas es más del doble. Conectarlas exigiría 3 megaestructuras, un puente de 396 metros al norte, una autopista elevada a través de la pequeña isla y un enorme puente de casi 1.6 kilómetros al sur. El Yangtze es un lugar difícil para construir un puente, ni qué decir dos. La corriente es rápida, el suelo inestable. Y todos los veranos el Yangtze se desborda, a menudo con desastrosos resultados. Un diluvio unos meses antes del inicio de la construcción inunda un área mayor que Inglaterra. Una inundación severa durante la construcción del Ringyang podría entorpecer el proyecto. Los constructores abordan primero el puente norte, donde la distancia más corta facilita el trabajo. Erigen un puente atirantado, el diseño más simple y económico. Aquí, el viaducto va soportado por cables sujetos directamente a 2 torres. Esta estructura de 396 metros cruza sin dificultad el canal norte del río. Se han construido puentes atirantados del doble de la longitud que aquí se requiere. Es un proyecto de construcción colosal, pero no batirá ningún récord. El moderno diseño luce imponente de día y de noche. Los constructores del Puente Sur enfrentan retos mucho mayores. La distancia hasta el otro lado es casi el cuádruplo. Demasiado lejos para un puente atirantado si no se erigen varias torres en el río. Los ingenieros tienen un aplastante aliciente para evitar colocar una torre de puente en el Yangtze. Colisiones de barcos. El Canal Sur es la principal ruta fluvial alrededor de la isla. Hay un constante tráfico de botes. Si un solo navío desvía su curso y embiste uno de los pilares del puente, el daño puede ser catastrófico. Los ingenieros aprendieron esto de la manera difícil cuando la colisión de un barco destruyó un puente y vidas en los Estados Unidos. Los ingenieros chinos enfrentan una larga lista de retos para tender un puente sobre el Yangtze. El cauce mide algo más de 1,5 kilómetros. Tifones y terremotos pueden presentarse en cualquier momento. Pero la mayor amenaza para un puente es un barco descarriado. En Florida, en 1980, el Summit Venture de 20.000 toneladas destruyó el puente Sunshine Sky. El barco navegaba por la bahía de Tampa bajo un inclemente clima. Perdió el radar, viró fuera de curso y chocó contra un soporte del puente. El tramo central colapsó. La colisión mató a 35 personas, entre ellas 26 que viajaban en un autobús que cayó del puente. Los constructores del Ringyang no se arriesgarán a una tragedia semejante. Asentarán sobre tierra tanto como puedan de su puente. Solo un diseño puede salvar el 1,5 kilómetros de distancia y mantener las torres cerca de la orilla. Un puente colgante. El Ringyang, como todos los puentes colgantes modernos, descansa sobre 2 cables principales que se extienden de una orilla a la otra. A cada extremo los cables de 1 metro de espesor se anclan firmemente.
Pero en el resto de extensión los cables principales pueden moverse y así lo hacen, incluso sobre la parte superior de las torres. Las torres son como estacas de tienda de campaña. Apuntalan los cables, pero estos solamente pasan sobre ellas. Si los cables principales estuvieran anclados a la cima de las torres, estas no podrían resistir las fuerzas de tracción. Caerían hacia adentro y toda la estructura se perdería. Colgando de los cables principales hay 360 cables de suspensión. Estos delgados cables sostienen los tramos del viaducto. Incluso estas junturas están hechas para moverse. Esta flexibilidad puede ayudar al puente a sobrevivir a los fuertes embates de terremotos y tifones. Si el Ringyang puede construirse según el diseño, será el tercer puente colgante más largo del mundo. Tendrá torres de 70 pisos de altura y una extensión de 1.4 kilómetros. Una sola torre se erguirá sobre el río Yangtze. Solo otros dos puentes en el mundo tienen extensiones mayores: el Great Belt en Dinamarca y el Akaishi Keikyo en Japón. Febrero de 2001. Comienza la construcción del puente Ringyang. Este proyecto es tan importante para China que el presidente Jiang Zemin asiste a la ceremonia de inicio de obra. Los constructores tienen 5 años para terminar el proyecto. El primer paso: las torres del puente. Debido a que las torres deben soportar tremendas fuerzas descendentes de los cables, los ingenieros quieren enclavarlas sobre el lecho de roca. Pero el cieno del Yangtze tiene un espesor de cientos de metros. Para llegar hasta un afianzamiento sólido, los constructores deben enterrar 32 pilotes en el emplazamiento de cada torre. Los pilotes actuarán como zancos gigantes, apoyándose sobre el lecho de roca y soportando las torres de 213 metros de altura. Es un paso crítico para cerciorarse de que las torres permanezcan erguidas. Si empiezan a inclinarse, seguramente no habrá cómo detenerlas. Una torre también debe ser protegida de otro atacante constante: la corriente. Esta puede destruir la torre antes incluso de estar terminada. Este experimento muestra cómo la corriente puede deslavar el suelo que mantiene los cimientos del puente en su lugar. Este fenómeno se denomina derrubio y destruyó un puente americano mucho más pequeño. En 1987, un puente autopista en el estado de Nueva York colapsó sin previo aviso. La extensión de 165 metros sobre el arroyo Schoharie se dio cuando las crecidas lo devastaron. Diez personas murieron, todas ellas desprevenidos conductores que cayeron directamente al abismo. Los investigadores descubrieron posteriormente que las rápidas corrientes habían erosionado el terreno alrededor de los cimientos. Los soportes se agrietaron, luego se derrumbaron. El viaducto colapsó dentro del río. El colapso de un puente del tamaño del Ringyang sería aún más catastrófico. Pero los ingenieros no tienen soluciones de alta tecnología para el derrubio. Los constructores deben apilar bolsas de arena y rocas alrededor de las torres para mantener la tierra en su lugar. Las rocas ayudarán a evitar que la rápida corriente del río erosione el lecho del río, pero estas también pueden ser arrastradas por el agua. El personal de mantenimiento tendrá que reemplazarlas cada vez que el río crezca.
Durante la construcción, las torres se elevan, segmento a segmento, en 48 etapas diferentes. Los constructores también tratarán de alinear las 48 tan perfectamente que ninguna de las partes difiera de las otras más de unos centímetros. Para hacerlo con velocidad y precisión, el personal usa pavimentadoras para edificar las torres. Aquí cada nueva sección se encuadra primero con barras de refuerzo. Cuando llega el momento de vaciar el concreto, los operarios no tienen que construir un molde nuevo cada vez. Simplemente levantan el que usaron en la sección previa. Antes que terminen el puente, los constructores deben resolver otro problema crítico. Los bloques de anclaje que sostienen los cables no deben moverse. Pero el terreno aquí es tan cenagoso y débil que los cables podrían arrancar el bloque de anclaje en su totalidad. Superar este débil eslabón será la tarea más difícil y peligrosa de todo el proyecto. El puente Ringjian de China será el tercer puente colgante más largo del mundo. Las cargas sobre sus cables principales serán enormes. Los cables tirarán de sus bloques de anclaje con una fuerza de 68 millones de kilogramos. Los diseñadores deben evitar que los bloques de anclaje se muevan o el puente podría caer. Para esto, los constructores tendrán que introducir los bloques de anclaje por lo menos 29 metros bajo tierra. Serán los bloques de anclaje más grandes que se hayan construido en China. Pero los ingenieros sondean el lecho del río y descubren que el suelo es mucho peor que cenagoso. Está lleno de aguas freáticas. Es un enorme contratiempo. Los ingenieros tendrán que hallar una forma de desviar las aguas subterráneas, o se verterá cieno aguado en cada agujero que excave. Podría suceder tan rápidamente que tal vez atraparía a los hombres trabajando en el interior. Los ingenieros diseñan un plan. Deciden mantener a raya el agua construyendo una gigantesca presa subterránea. Alrededor del sitio de construcción de 3.437 metros cuadrados, los operarios excavan una serie de zanjas. Llenan los agujeros de barras de refuerzo y concreto. Las paredes mantienen el agua fuera, haciendo más segura la excavación. Pero hay un problema. Los operarios de la orilla norte están usando la única excavadora de zanjas de China. En la orilla sur, los contratistas se ven forzados a tomar un enfoque más osado. Deciden controlar las profundas aguas freáticas congelando el terreno. Para hacerlo, deben construir una enorme planta de refrigeración. La planta enfría el agua salada a menos de 20 grados centígrados. El agua salada tiene un punto de congelación mucho más bajo que la dulce. Unas tuberías hacen circular el agua a más de 30 metros de profundidad por todo el derredor del emplazamiento. Funciona como las bobinas de un gigantesco refrigerador. El agua ultrafría congela el terreno hasta convertirlo en una pared de 122 centímetros de espesor. Las paredes de tierra congelada mantienen el agua afuera. Detenida la circulación de las aguas freáticas en los dos sitios de construcción, el suelo se hace más seguro de excavar. La excavación se realiza a las 24 horas diarias y el personal trata de terminar antes que las inundaciones veraniegas amenacen con llenar de agua su zanja. Estos enormes pozos descenderán por lo menos 30 metros, pero cada 4 metros los operarios deben detenerse a vaciar puntales de concreto.
Entre mayor profundidad alcanzan, más peligroso se vuelve el trabajo. Las aguas freáticas presionan constantemente las paredes con riesgo de un colapso. Y entre más profundo es el agujero, más fuerte es la presión. Entre más profunda la excavación, más habrá que congelar. Y cuando se hace muy profundo, el agua puede salir por el fondo y lo hace muy rápidamente. A 6 meses de iniciadas las excavaciones, los 2 anclajes descienden por lo menos 9 pisos. Parecen plataformas de estacionamiento, cada uno con espacio suficiente para estacionar 7.000 autos. Ahora cientos de hombres trabajan en los 2 vulnerables sitios de construcción. Y el peligro está a punto de aumentar. La estación del monzón y sus inundaciones llegarán en pocas semanas. Erigir el puente colgante más largo de China requiere de la construcción de 2 de los bloques de anclajes más grandes del país. Los bloques deben sostener firmemente los cables principales o el puente entero colapsará. Hasta ahora, los operarios han excavado 283.000 metros cúbicos de tierra. Pero los ingenieros deciden que es demasiado riesgoso continuar. Ordenan al personal pasar a la siguiente etapa de construcción. Los trabajadores llenan ambos anclajes con balasto, 311.000 metros cúbicos de concreto y arena. Los ingenieros del Ringyang han ganado su primera carrera contra el impetuoso Yangtze y escapado del desastre. 11 meses más tarde, la región recibe las peores lluvias en 5 años. Pero para cuando ocurre la inundación, los operarios han pasado a construir la parte superficial de los bloques de anclaje, donde se sujetarán los cables. Pero no se puede simplemente enganchar el extremo de un cable principal en el concreto. Se zafaría de inmediato. Entonces, a medida que el cable se introduce en el bloque de anclaje, se descompone en 184 haces. El cable se expande de 90 centímetros a 9 metros de espesor. Esto distribuye la fuerza de tracción a lo largo de 83 metros cuadrados. Cada haz de cables se fija en el concreto separadamente. Se convierte en una selva de hebras de acero y es extremadamente vulnerable a la oxidación. Para protegerlo, el bloque de anclaje se sella herméticamente. La atmósfera se deshumedece constantemente para que no se forme óxido. De los bloques de anclaje, los cables suben hasta la cima de las torres del puente y al otro lado del río. Cada cable pesa 20 millones de kilos. Demasiado pesado para instalar de una sola vez. Los constructores tendrán que encordarlos, una hebra a la vez. Primero, llevan un cable guía al otro lado del río, en barco. Para hacerlo deben bloquear todo el tráfico fluvial. Posteriormente usarán esta soga de acero para pasar más cables al otro lado. Les toma 12 horas izar la soga por encima de las torres. Pero una vez se realiza la tarea, pueden abrir el río.
Los operarios construyen lentamente sobre la soga guía. Crean una pasarela a decenas de metros de altura sobre el agua. Usan esta plataforma para encordar los cables, un haz a la vez. Cada alambre de estos haces está hecho de acero ultrafuerte, tan fuerte que uno solo podría levantar 3 automóviles. El contratista ha precortado todos los alambres a una longitud específica. Los constructores tendrán que reemplazar cualquiera que quede corto, a un costo de millones de dólares. Cada cable de ese haz tiene una longitud diferente. Tenemos mucha fe en los cómputos que hacemos diariamente para predecir las longitudes, pero por supuesto siempre existe el riesgo de que hayamos cometido un error. 24 horas diarias. Los operarios continúan instalando los cables principales del Ringyang. Muchos de estos hombres han migrado de regiones montañosas por los $200 mensuales que pueden ganar aquí. Deben estar en excelente estado físico y tener nervios de acero, como el cable que están encordando. Toma 7 meses encordar los 368 haces. Los operarios comprimen los haces en 2 cables gigantes. Los 47.000 alambres de acero que contienen, encordados de un extremo a otro, circundarían la Tierra 3 veces. Los operarios envuelven cada cable en una banda de acero entrelazado, a la que luego pintan para evitar la humedad. Los cables terminados tienen 90 centímetros de espesor y casi 2,5 kilómetros de longitud. Son las partes más costosas del puente y quizá las más importantes. El peso total de todo el puente pende de esos cables principales debido a la longitud de esos puentes colgantes. La fuerza podría ser tremenda. El mayor enemigo de los cables siempre será la humedad que causa oxidación. Para protegerlos, los constructores instalarán deshumedecedores que bombearán aire seco dentro de su cubierta. Pocos puentes cuentan con este sistema de última tecnología. Deberá mantener los cables libres de erosión durante por lo menos 120 años. China está construyendo 40.200 kilómetros de vías y puentes anualmente. Esta nación ahora consume una tercera parte del acero producido en la Tierra. Está usando la mitad del concreto del mundo. Este auge de la construcción puede ser el mayor de la historia. La velocidad y la cantidad de construcciones de carreteras, puentes y edificios es increíble. Nunca he visto algo semejante en ninguna otra parte. Casi 3 años después de iniciada la construcción del Ringyang, los operarios están listos para abordar la etapa final. Izar la plataforma del viaducto. El diseño de estas cajas de acero es crítico. Puede determinar si el Ringyang sobrevivirá durante décadas o se derrumbará rápidamente. Esto sucedió a un puente colgante en los Estados Unidos. Julio de 1940, el puente Tacoma Narrows en el estado de Washington se abre al tráfico. En aquella época es el puente colgante más largo del mundo. Desde el principio tiene un problema. El más ligero viento lo hace mover. Se gana el sobrenombre de Gertie la Galopante. 4 meses después, un vendaval de solo 67 kilómetros por hora lo hace retorcerse y ondular. El movimiento se alimenta de sí mismo, amplificándose a un estado catastrófico denominado aleteo. Luego de unas horas, el puente ya no puede resistir. El puente Tacoma Narrows se vino abajo porque su viaducto era demasiado flexible. Aún podría estar en funcionamiento si los diseñadores hubieran reforzado la plataforma con una armadura, como la que hay debajo del puente colgante más largo del mundo, el Akai Shikekyo en Japón. El puente Ringyang de China mide casi el doble de la longitud del Tacoma Narrows.
Pero los ingenieros también han optado por un diseño en plataforma, sin armaduras que lo fortalezcan. ¿Podría el aleteo destruirlo también? El Ringyang es el puente colgante más largo de China. Su extensión es de aproximadamente 1,5 kilómetros, expuesto completamente a los vientos fuertes e incluso a los tifones. Pero los constructores están contando con un diseño altamente aerodinámico para mantenerlo estable. Las cajas de acero que componen la extensión del puente miden solo 3 metros de altura. Tienen bordes oblicuos como las alas de los aviones para que el viento fluya alrededor y no las empuje y las haga mover. En un gigantesco túnel de viento, los constructores someten el diseño a vendavales huracanados. La plataforma se mueve, pero no se presenta el catastrófico aleteo. Aún así, el Ringyang está entrando en una fase crítica. La estación del monzón llegará en solo 5 meses. Y un puente colgante con la plataforma incompleta es más vulnerable que nunca. Se tiene un montón de segmentos de vigas casi pendiendo del cable. Y si los vientos comienzan a soplar con suficiente fuerza, empezarán a chocar entre sí, corriendo el riesgo de arruinarse. Los constructores del Ringyang enfrentan aún otra carrera hasta la meta. Tienen unos caballetes especiales hechos para acelerar el trabajo. Los caballetes están montados sobre los cables del puente e izan cada sección de viaducto a su lugar. «90 días después de izar la primera losa, el personal de viaducto del Ringyang encaja la última en su sitio. El puente de 1.500 metros, el tercero más largo del mundo, está completo. Casi de inmediato comienza el duro trabajo de mantenimiento. Al igual que los cables del puente, las 25.000 toneladas de acero del viaducto pueden oxidarse. Pero los diseñadores hicieron que fuera fácil inspeccionarlo. Un diminuto carro eléctrico en el interior permite a los operarios recorrer toda la extensión en unos 18 minutos. A la sombra del puente hay un centro de control de alta tecnología. Unos sensores captan los movimientos que realiza. El Ringyang está en constante movimiento. Esta flexibilidad es exclusiva de los puentes colgantes. Permite que la colosal estructura se doble a voluntad de la madre naturaleza, pero no se rompa. ...30 de abril de 2005... El puente colgante más largo de China se abre al tráfico. Varios meses antes de lo programado. Ha tomado 4 años y medio construirlo, a un costo de $700 millones. La región ya tiene una arteria económica vital entre el norte y el sur. Y China ha entrado de nuevo en los libros de récords. Pero no se detendrá con el tercer puente colgante más largo. O el puente en arco más largo del mundo. Gran parte de los Estados Unidos conectó las dos orillas del Mississippi en el siglo XX. China unirá las riberas opuestas del Yangtze en el XXI. En las siguientes 2 décadas, los chinos tienen la intención de construir otros 50 puentes sobre este río. El megapuente más espectacular de la China aún podría estar por venir. Doblado al español por Centauro Comunicaciones, Bogotá, Colombia.